Llegan los Madelman 2050. Con la fuerza Magnetrón, los hombres Kota vencen a la gravedad y desenmascaran a los terribles Zarkons. Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo. Madelman 2050, el poder es tuyo. De Exim. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a vuestra casa, a Bernie Toys. Hoy os traigo un vídeo muy especial y que me habéis pedido muchos de vosotros. Cuando estuvimos en la Feria del Coleccionismo en el Museo del Ferrocarril en Madrid, al final del primer vídeo, si no lo has visto pues te lo voy a dejar por aquí para que lo veas, porque la verdad que fue una jornada inolvidable. Mostré los regalos que me hicieron, como por ejemplo los dos cascos de Star Wars, el click de color pastel indio que tengo ahí detrás y los dos PVC que me regaló Alicia, que le mando un beso enorme. Aparte de eso, conseguí dos piezas de Madelman 2050 en un estado y por eso, como me lo habéis pedido, vengo aquí a haceros este breve vídeo hablando de nuestros queridos Madelman 2050 y que son las primeras piezas que he conseguido. Estas son las dos primeras piezas que he podido conseguir de la colección Madelman 2050. Hace cosa de 6 o 7 años estaban bajísimos, estaban en los blisters a 20-25 euros. Me refiero siempre a los blisters de primera edición o primera wave o primera serie, como queráis llamarlo, en los que vienen los dibujos originales de Don Rafael López Espí, pero que en aquella época no podía conseguir por temas laborales. Entonces lo he conseguido ahora. Obviamente Madelman 2050 es una colección que ha subido bastante de precio. No le echamos la culpa a nadie, ni a YouTube, ni a los vídeos, ni a los autores de libros. No es así, simplemente pienso que los coleccionistas se han concienciado de que Madelman 2050 es una serie propia, autóctona española, finita, porque Exim desapareció y por lo tanto se ha convertido en una joya del coleccionismo vintage de los años 80. Una serie con una personalidad propia e inconfundible y que jamás debe confundirse con un knockoff de G.I. Joe. Obvio, tuvieron inspiración en G.I. Joe, aunque aportaron muchos elementos propios, al igual que G.I. Joe, pues tuvo su inspiración en los Microman de Takara japoneses. Por lo tanto, entiendo que la demanda ha subido por eso, y cuando sube la demanda siempre suben los precios. Es algo que viene pasando desde el Pleistoceno del coleccionismo. En fin, a lo que vamos. ¿Qué pieza he podido conseguir en dos puestos distintos? Este maravilloso hombre Kota Zan. Las figuras de Madelman 2050 la verdad que son todas preciosas. Zan es uno de mis favoritos. No lo tuve de pequeño y como podéis ver, bueno, prudentemente puedo decir que el blister está en un estado de 9,5, teniendo en cuenta, como podéis ver aquí detrás, que fue fabricado en 1988 y que estos cartones tienden a abrirse y a curvarse en exceso. Forman, la verdad, que ondas, y este, como podéis ver, está casi en línea, ¿vale? Y pues la verdad que, bueno, y con el dibujo y con todo en el estado que está, genial. Yo creo que no me ha dolido para nada. Estoy contentísimo con esta pieza y como podéis ver aquí, completo, con todos sus accesorios, nunca abierto y con su cómic aquí detrás. Como podéis ver, perfectamente cuadrado al blister, con los cómics se salían porque estos cartones tienden a despegarse, ya que vienen pegados en dos mitades, como un libro, con cola, y ese pegamento pues se diluye con el paso del tiempo. Así que os dejo primeros planitos de Zan para que lo disfrutéis con todo lujo de detalles.
Y pasando a la nave Tarántula, la verdad es que estoy muy orgulloso de haberla conseguido. La conseguí en el puesto de Eusebio cuando ya había gente preguntando por ella. Y vamos a hablar de ciertas características de esta nave. Primero, obviamente me llamó la atención porque los que habéis visto los directos que hemos hecho con los autores de los libros Más del Mando 1050, el universo Magnetron, sabréis que Danny Falcon dijo en su momento que los vehículos de Más del Mando 2050, primero, existen pocos y segundo, salen muy pocos en estas condiciones porque los tienen la mayoría en manos de coleccionistas. Últimamente sí se están viendo salir en las plataformas de venta tanto blister como vehículos. Se ve que los coleccionistas, pues al tener muchos, pues los van vendiendo aprovechando la demanda para subir el precio y sacar un beneficio, cosa que si lo tienes repetido, pues oye, tampoco no lo veo mal y le da la oportunidad a otros fans de esta línea de que los pueda tener. Obviamente pues hay que pasar por caja, evidentemente, pero no nos martiricemos más con ello. Primero, me llama mucho la atención por eso, y segundo, es caja de primera edición. La segunda edición de los vehículos tienen todas un ribete amarillo, entonces lo detecté a kilómetros y por supuesto con la ilustración de don Rafael López Espí, pues esto es una maravilla. Una particularidad de este vehículo es que el cristal de acetato, como podéis ver en las imágenes, he restaurado la caja. ¿Cómo lo he hecho? Pues mirad, como vais a ver en las imágenes y en los mini vídeos que me ha ayudado mi hija Victoria, que le mando un besito por aquí, pues lo primero, esta caja tenía el acrílico, el acetato, esto es acetato, plástico de acetato, estaba roto por la esquina superior izquierda, como podéis ver en las imágenes de cómo he ido restaurando esta caja. ¿Qué es lo que pasa? Se ve, o es mi impresión o mi hipótesis, que esta caja, este vehículo, ha estado encerrado en un trastero, en un almacén de juguetes durante muchísimos años, expuesto a mucho polvo negro. Entonces todo el polvo había impregnado toda la caja, había impregnado todo el acetato y había impregnado la nave, y lo que es peor, todo el corcho, que estaba absolutamente negro. Por lo tanto, tras hacer un rapidísimo análisis visual allí mismo in situ en ferrocarril, sin coger la caja, pues me di cuenta del potencial que tenía para restaurarse y le tuve mucha fe a la caja, y hemos conseguido con muy poco tenerla en un estado prácticamente perfecto. ¿Cómo lo he conseguido? Pues en primer lugar, una solución blanqueadora que es muy fácil, muy sencilla y muy barata: pasta de dientes, bicarbonato y el típico mistol o lavavajillas que tengáis para fregar los platos a mano. Mezclarlo muy bien, eso hace una pasta. Con un cepillito de dientes pues fui frotando todo el corcho, y en segundo lugar lo impregné con una brocha que estuviera horas actuando sobre el corcho. Posteriormente, frotando y enjuagando, pues se le quitó todo lo negro, y fijaros cómo está el corcho, está blanco y reluciente. En segundo lugar, detecté muchas manchas en esta zona de grasa, así que con un trapo húmedo, no en exceso, hay que tener cuidado para no estropear el cartón, me armé de paciencia, bien estrujadito, y dándole, pues le fuimos quitando toda la suciedad de todas las zonas de la caja. No está en el mejor estado del mundo, como digo yo, tiene sus arruguitas de cuarentón fofisano, ¿vale? Pero la verdad es que es una preciosidad, es una maravilla tener estas cajas, y la verdad es que os animo a coleccionar esta colección corta, bonita donde las haya, y muy española. A mí es una colección que me encanta. Y dentro, como podéis ver, tiene todos sus accesorios sin tocar. Lo vamos a ver a continuación. Y para terminar, pues fui al chino de aquí de mi barrio y compré 2 láminas
de plástico de acetato. Como podéis ver en los vídeos, con una regla, ayudándome un poquito de un lápiz y demás, hice una plantilla, la recorté, la moldé haciendo la doblez con una regla, ayudándome con una regla hasta darle la forma, para luego con una pistola de silicona, tal y como se montaban los juguetes, porque vienen las marcas de silicona, aquí pues ponerle el acetato nuevo. Previamente, como el otro estaba roto, con un cúter con mucho cuidadito lo quité. Lo que pasa es que estos pasos eran bastante complicados de grabar y preferí concentrarme en la restauración, y la verdad estoy súper contento de cómo ha quedado la caja. Así que súper contento de poder enseñaroslo. Como siempre digo, suscribiros porque es gratis, y dándole cariño a los vídeos, comentarios, viéndolo, le dais al canal monetización para poder conseguir estas piezas y poder mostrarlo a vosotros, y que hablemos de aquellas colecciones que tuvimos en la infancia, como digo yo, con todo lujo de detalle. Muchísimas gracias por haber estado ahí, fuerte abrazo, y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos.